La adicción a la transgresión. La mente psicopática desarrolla una dependencia neurológica a la violación de normas sociales, morales y legales que va mucho más allá de la rebeldía ocasional o el comportamiento antisocial. Esta adicción a la transgresión surge de la combinación de la necesidad constante de estimulación extrema y la ausencia de los mecanismos internos de inhibición que normalmente nos disuaden de comportamientos destructivos. Esta adicción no se limita a transgresiones importantes, se extiende a violaciones menores pero constantes de las expectativas sociales, desde mentiras innecesarias hasta manipulaciones sutiles, que proporcionan un flujo constante de estimulación a través de la sensación de salirse con la suya. Gary Ridgway, el asesino del Green River, describía cómo incluso las transgresiones menores como robar objetos sin valor le proporcionaban una sensación de poder y control que eventualmente escaló hacia crímenes más serios. La tolerancia creciente hacia la transgresión crea un patrón de escalada inevitable donde comportamientos que inicialmente proporcionaban estimulación suficiente gradualmente pierden su capacidad de generar la respuesta neurológica deseada. Esta escalada no es una elección consciente sino una necesidad neurobiológica, similar a cómo los adictos a drogas requieren dosis cada vez mayores para obtener el mismo efecto. La adicción a la transgresión también se alimenta de la respuesta de otros a sus violaciones de normas. Los psicópatas encuentran estimulación no solo en el acto de transgresión en sí, sino en observar las reacciones emocionales de shock, horror o indignación de aquellos que descubren sus comportamientos. Esta dimensión sádica de la adicción a la transgresión añade una capa adicional de complejidad a su necesidad de violar constantemente los límites establecidos. La naturaleza compulsiva de esta adicción significa que los psicópatas no pueden simplemente elegir comportarse de manera normativa, incluso cuando sería claramente ventajoso hacerlo. La necesidad neurológica de transgresión los impulsa hacia comportamientos autodestructivos que eventualmente comprometen incluso sus objetivos egoístas a largo plazo, demostrando cómo esta adicción puede ser contraproducente incluso desde una perspectiva puramente utilitaria. El terror silencioso al abandono. Paradójicamente, a pesar de su incapacidad para formar vínculos emocionales genuinos, la mente psicopática alberga un terror profundo al abandono que surge de su dependencia de otros para la validación narcisista y el suministro de estimulación. Este terror no se basa en el amor o el apego emocional, sino en la comprensión instintiva de que su supervivencia psicológica depende del acceso continuo a víctimas y recursos humanos para explotar. Este miedo al abandono se manifiesta de manera diferente al que experimentan las personas con trastornos de apego normales. No es el dolor de perder a alguien amado, sino el pánico de perder acceso a un recurso esencial. Los psicópatas desarrollan estrategias elaboradas para evitar el abandono, incluyendo ciclos de idealización y devaluación diseñados para mantener a otros emocionalmente desequilibrados pero dependientes. Charles Manson ejemplificó este terror al abandono en su desesperación por mantener control sobre su familia de seguidores. Su manipulación no estaba motivada únicamente por el deseo de poder, sino por un terror existencial de quedar solo sin fuentes de estimulación y validación. Sus técnicas incluían alternancia entre recompensas extremas y castigos severos, diseñadas específicamente para crear vínculos traumáticos que impedirían el abandono. El terror al abandono también impulsa comportamientos cada vez más extremos cuando los psicópatas perciben amenazas a sus relaciones de suministro. Pueden escalar hacia violencia, chantaje emocional, o manipulación psicológica severa no por pasión o amor, sino por pánico ante la perspectiva de perder acceso a sus fuentes de estimulación y control. Esta escalada es impulsada por desesperación, no por emoción genuina. La naturaleza de este terror es particularmente cruel porque es experimentado por individuos que son incapaces de proporcionar las conexiones emocionales genuinas que normalmente previenen el abandono. Los psicópatas están condenados a temer constantemente la pérdida de relaciones que nunca pueden realmente mantener a través de medios auténticos, creando un ciclo perpetuo de ansiedad y comportamiento cada vez más destructivo. La corrupción del placer. En la mente psicopática, la experiencia del placer está fundamentalmente corrompida, transformada de una respuesta natural a experiencias positivas en una necesidad compulsiva de dominio y destrucción. Esta corrupción no es una preferencia desarrollada, sino una distorsión neurológica donde los mecanismos normales de recompensa se activan únicamente a través de la imposición de sufrimiento, control o transgresión sobre otros.
Esta corrupción del placer significa que las fuentes normales de satisfacción humana, amor, belleza, logros constructivos, conexión social, no solo están ausentes de la experiencia psicopática, sino que pueden generar aburrimiento o incluso aversión activa. Dennis Rader, el asesino BTK, describía cómo las actividades familiares normales le resultaban intolerablemente aburridas, mientras que planificar y ejecutar crímenes violentos le proporcionaba la única forma de excitación genuina que podía experimentar. La corrupción se extiende también a experiencias que deberían ser neutrales o positivas. Los psicópatas pueden encontrar placer en la observación del sufrimiento ajeno, en la manipulación exitosa de otros, o en la violación de tabúes sociales, pero estos placeres están inherentemente ligados a la destrucción del bienestar de otros. Esta dependencia del daño ajeno para la gratificación personal crea una existencia que es inherentemente parasitaria y destructiva. Esta distorsión del placer también crea una forma de anedonia selectiva donde experiencias que no involucran dominación o transgresión son incapaces de generar satisfacción. Los psicópatas pueden participar en actividades placenteras normales como ejercicio, comida, o sexo, pero experimentan estas actividades como mecánicas y vacías a menos que estén combinadas con elementos de control, manipulación o violación de los derechos de otros. La naturaleza corrupta de su experiencia del placer también significa que los psicópatas están condenados a una forma de adicción donde cada gratificación requiere escalada hacia formas más extremas de transgresión y dominación. Esta escalada inevitable los lleva hacia comportamientos cada vez más destructivos no por elección, sino porque su neurología corrupta requiere intensidades crecientes de dominación para generar la misma respuesta de placer. La prisión de la omnipotencia fantasiosa. La mente psicopática está dominada por lo que los psicólogos denominan fantasías de omnipotencia, una creencia grandiosa en su superioridad fundamental y su derecho a ejercer control absoluto sobre otros y su entorno. Esta omnipotencia fantasiosa no es simplemente arrogancia o narcisismo, es una distorsión cognitiva tan profunda que se convierte en la lente a través de la cual interpretan toda la realidad. Estas fantasías de omnipotencia sirven como compensación psicológica por la vacuidad emocional fundamental de la experiencia psicopática. Sin acceso a las fuentes normales de autoestima como relaciones genuinas, logros auténticos, o crecimiento personal, los psicópatas desarrollan una identidad grandiosa basada en la creencia de que están por encima de las limitaciones y reglas que gobiernan a otros seres humanos. Ted Bundy ejemplificó esta omnipotencia fantasiosa en su creencia de que podía manipular el sistema legal actuando como su propio abogado, a pesar de carecer de entrenamiento legal formal. Su grandiosa autoconfianza no estaba basada en habilidades reales, sino en la creencia delusional de que su superioridad inherente lo habilitaba para exceder en cualquier área que eligiera dominar. La omnipotencia fantasiosa también distorsiona la percepción de las consecuencias y limitaciones reales. Los psicópatas a menudo toman riesgos extremos basados en la creencia grandiosa de que las reglas normales de causa y efecto no se aplican a ellos. Esta distorsión puede llevar a comportamientos autodestructivos donde su sentido inflado de invulnerabilidad los ciega a peligros reales y consecuencias probables. La prisión de esta omnipotencia fantasiosa es que requiere validación constante a través de actos de dominación y control sobre otros. Cada desafío a su autoridad o resistencia a su manipulación es experimentado como una afrenta existencial que debe ser aplastada para mantener su identidad grandiosa. Esta necesidad compulsiva de validar su omnipotencia los impulsa hacia conflictos innecesarios y escaladas destructivas que eventualmente socavan sus propios intereses. La desintegración de la causalidad moral. En la mente psicopática, la comprensión normal de la causalidad moral, la conexión entre acciones y sus consecuencias éticas, está fundamentalmente desintegrada. Esta desintegración no es simplemente ignorancia de principios morales, sino una incapacidad neurológica para procesar la cadena causal que conecta comportamientos específicos con daño resultante de manera que genere inhibición comportamental. Esta desintegración se manifiesta en la incapacidad de los psicópatas para experimentar lo que los filósofos morales llaman agencia moral, la comprensión visceral de que somos responsables de las consecuencias previsibles de nuestras acciones. Pueden entender intelectualmente que ciertas acciones causan daño, pero esta comprensión permanece abstracta, sin el peso emocional que normalmente motiva la consideración ética. Josef Mengele, el médico nazi que condujo experimentos brutales en campos de concentración,
ejemplificó esta desintegración de la causalidad moral al describir sus crímenes como investigación científica, sin conexión emocional con el sufrimiento inmenso que causaba. Su incapacidad para procesar la causalidad moral le permitía mantener una identidad profesional mientras perpetraba atrocidades sistemáticas. La desintegración también se extiende a consecuencias futuras de acciones presentes. Los psicópatas pueden entender cognitivamente que comportamientos específicos pueden resultar en castigo o pérdida, pero esta comprensión no genera la anticipación emocional de remordimiento o arrepentimiento que normalmente influencia la toma de decisiones. Esta ausencia de proyección emocional hacia consecuencias futuras los predispone a decisiones impulsivas y autodestructivas. Esta desintegración de la causalidad moral también impide el aprendizaje de experiencias negativas pasadas. Mientras que las personas normales desarrollan inhibiciones comportamentales basadas en recuerdos emocionales de consecuencias dolorosas previas, los psicópatas carecen de la resonancia emocional necesaria para que estas experiencias modifiquen comportamientos futuros de manera significativa. El hambre insaciable de reconocimiento. A pesar de su aparente indiferencia hacia otros, la mente psicopática está consumida por un hambre insaciable de reconocimiento, admiración y atención que surge de su vacuidad emocional interna. Este hambre no se basa en el deseo normal de conexión social, sino en la necesidad desesperada de validación externa para llenar el vacío donde debería existir un sentido auténtico del yo. Este hambre de reconocimiento se manifiesta en comportamientos grandiosos diseñados para capturar atención y admiración, incluso cuando esta atención es negativa. Algunos psicópatas buscan notoriedad a través de crímenes espectaculares, no solo por la estimulación que proporcionan, sino por la atención mediática y social que generan. David Berkowitz, el hijo de Sam, ejemplificó esta dinámica al buscar activamente la atención mediática durante su serie de crímenes. La naturaleza insaciable de esta hambre significa que ninguna cantidad de reconocimiento es suficiente para satisfacerla permanentemente. Los psicópatas pueden lograr niveles extraordinarios de éxito, fama o poder, pero continúan sintiendo vacuidad interna porque el reconocimiento externo no puede compensar la ausencia de una vida emocional interna genuina. Esta insaciabilidad los impulsa hacia escaladas constantes en busca de niveles cada vez mayores de atención y admiración. El hambre de reconocimiento también distorsiona la percepción de las relaciones, transformando incluso las interacciones más íntimas en audiencias potenciales para la performance del yo grandioso. Los psicópatas pueden mantener relaciones románticas o familiares no por amor o conexión, sino por las oportunidades que proporcionan para la admiración constante y la validación de su superioridad percibida. Esta necesidad compulsiva de reconocimiento también puede manifestarse en formas contradictorias, donde los psicópatas alternan entre la búsqueda de admiración positiva y la provocación deliberada de reacciones negativas intensas. Ambas formas de atención sirven para validar su importancia y poder de influir en las emociones de otros, proporcionando la estimulación externa que necesitan para sentir algún sentido de existencia significativa. La alienación de la experiencia corporal. La mente psicopática existe en un estado de desconexión fundamental no solo de otros seres humanos, sino también de su propia experiencia corporal y sensorial. Esta alienación somática va más allá de la disociación ocasional, es una ausencia crónica de conexión con las señales corporales que normalmente informan nuestro estado emocional y nos conectan con el mundo físico de manera significativa. Esta desconexión corporal se manifiesta en una ausencia notable de respuestas fisiológicas normales a situaciones emocionalmente cargadas. Los psicópatas muestran patrones atípicos de excitación autonómica, con respuestas reducidas del sistema nervioso simpático a estímulos que normalmente generan ansiedad, culpa o empatía. Esta ausencia de resonancia corporal significa que carecen de la información somática que normalmente informa la toma de decisiones morales. Jeffrey Dahmer describía una sensación de estar desconectado de su propio cuerpo durante la perpetración de crímenes violentos, experimentando sus acciones como si estuviera observando a otra persona actuar. Esta disociación somática no era una respuesta defensiva temporal, sino un estado crónico de alienación de su propia experiencia física que le permitía perpetrar actos de violencia extrema sin las respuestas corporales inhibitorias normales. La alienación corporal también se extiende a experiencias que deberían ser placenteras. Los psicópatas pueden participar en actividades físicamente gratificantes como comida, sexo, o ejercicio,
pero experimentan estas actividades de manera mecánica, sin la resonancia emocional que normalmente acompaña a las sensaciones corporales positivas. Esta desconexión reduce las experiencias físicas a funciones puramente utilitarias. Esta alienación somática también impide el desarrollo de lo que los neurocientíficos llaman marcadores somáticos, las sensaciones corporales sutiles que normalmente nos guían hacia decisiones beneficiosas y nos alejan de opciones perjudiciales. Sin acceso a esta sabiduría corporal, los psicópatas deben depender únicamente del cálculo intelectual para la toma de decisiones, privándolos de una fuente crucial de información que normalmente protege contra decisiones autodestructivas. La compulsión de la profanación. La mente psicopática experimenta una compulsión particular hacia la profanación, la destrucción deliberada o corrupción de cosas que otros consideran sagradas, puras o especialmente valoradas. Esta compulsión va más allá del simple vandalismo o irreverencia, es una necesidad psicológica de violar aquello que representa inocencia, virtud o significado trascendente para otros. Esta compulsión hacia la profanación surge parcialmente de la incapacidad de los psicópatas para experimentar lo sagrado o trascendente ellos mismos. Su alienación de estas experiencias genera una forma de resentimiento existencial hacia aquellos que pueden acceder a fuentes de significado y propósito que permanecen cerradas para ellos. La destrucción de lo sagrado se convierte en una forma de igualar el campo de juego existencial. Los casos de profanación sistemática por parte de psicópatas a menudo revelan una preocupación específica con la corrupción de la inocencia. Los depredadores que se dirigen específicamente a niños, símbolos religiosos, o instituciones dedicadas al cuidado y protección no solo buscan víctimas vulnerables, sino que encuentran gratificación específica en la violación de la pureza e inocencia que estos objetivos representan. La compulsión de profanación también se manifiesta en la corrupción deliberada de otros individuos. Los psicópatas a menudo encuentran satisfacción particular en manipular a personas virtuosas hacia comportamientos que violan sus propios principios morales. Esta corrupción de la integridad ajena proporciona una forma de validación de su visión del mundo nihilista, demostrando que la virtud es simplemente hipocresía esperando ser expuesta. Esta necesidad de profanar lo sagrado también crea una búsqueda constante de límites más extremos para violar. A medida que desarrollan tolerancia hacia formas menores de transgresión, los psicópatas buscan tabúes cada vez más fundamentales para violar, escalando hacia actos de profanación que proporcionan la intensidad de estimulación que su neurología distorsionada requiere. La tiranía del tedio existencial. Uno de los aspectos más torturantes de la existencia psicopática es el tedio existencial profundo que surge de la incapacidad de encontrar significado o satisfacción genuina en la vida. Este tedio va mucho más allá del aburrimiento ocasional, es una sensación crónica de vacuidad que impregna cada aspecto de la experiencia, creando una necesidad desesperada de estimulación externa para sentir algún sentido de vitalidad. Este tedio existencial surge de la ausencia de las fuentes normales de enriquecimiento vital, conexiones emocionales profundas, crecimiento personal, contribución al bienestar de otros, apreciación de la belleza, y participación en propósitos más grandes que uno mismo. Sin acceso a estas fuentes de significado, los psicópatas experimentan la vida como fundamentalmente vacía y sin propósito. La severidad de este tedio impulsa la búsqueda compulsiva de formas cada vez más extremas de estimulación. Richard Ramírez describía periodos de aburrimiento tan intensos que la única experiencia que podía generarle alguna sensación de vitalidad era la planificación y ejecución de crímenes violentos. Esta dependencia de la transgresión extrema para aliviar el tedio crea un ciclo donde la tolerancia creciente requiere escaladas constantes hacia comportamientos más destructivos. El tedio existencial también distorsiona la percepción del tiempo, haciendo que la experiencia diaria se sienta interminablemente lenta y vacía de contenido significativo. Los psicópatas a menudo reportan sensaciones de que el tiempo se arrastra, que las actividades normales son intolerablemente monótonas, y que la vida cotidiana carece completamente de color o vitalidad. Esta tiranía del tedio también crea una forma de adicción a la crisis y el drama. Los psicópatas pueden crear deliberadamente conflictos, emergencias o situaciones peligrosas no solo por el control que pueden ejercer en estas situaciones, sino porque la intensidad emocional de otros durante las crisis proporciona la única forma de estimulación vicaria que pueden experimentar. Viven como vampiros emocionales, dependientes del caos y el sufrimiento de otros para sentir algún vestigio de vitalidad.
La erosión de la realidad consensual. La mente psicopática opera con una versión personalizada de la realidad que diverge significativamente de la comprensión compartida que permite la cooperación social normal. Esta erosión de la realidad consensual no es simplemente una diferencia de opinión, es una distorsión fundamental de la percepción que transforma hechos objetivos en material crudo para la manipulación según sus necesidades del momento. Esta erosión se manifiesta en la capacidad de los psicópatas para mantener creencias contradictorias simultáneamente sin experimentar disonancia cognitiva. Pueden creer genuinamente en múltiples versiones incompatibles de los mismos eventos, seleccionando automáticamente la versión que mejor sirve a sus intereses inmediatos. Esta flexibilidad cognitiva extrema les permite mentir con convicción total porque, en el momento de la mentira, su versión distorsionada se convierte temporalmente en su realidad experiencial. Charles Manson ejemplificó esta erosión de la realidad consensual en su capacidad para crear y evitar sistemas de creencias completamente desconectados de la realidad factual, mientras simultáneamente demostraba una comprensión sofisticada de cómo manipular a otros que operaban dentro de marcos de realidad más convencionales. Su habilidad para navegar entre múltiples realidades según la conveniencia demuestra la fluidez extrema de la percepción psicopática. Esta distorsión de la realidad también permite a los psicópatas reescribir constantemente su historia personal para adaptarla a las necesidades del presente. Los eventos pasados pueden ser reinterpretados, minimizados, magnificados o completamente fabricados según lo que sea más útil para la manipulación actual. Esta revisión histórica constante requiere una compartimentalización mental extraordinaria que sería cognitivamente agotadora para una mente normal. La erosión de la realidad consensual también se extiende a su comprensión de las relaciones sociales y las normas morales. Los psicópatas pueden operar con definiciones completamente personalizadas de conceptos como lealtad, amor, justicia o responsabilidad, usando estos términos de manera que suene familiar a otros mientras los vacían completamente de su significado consensual. Esta manipulación del lenguaje y significado crea una forma de aislamiento comunicativo donde nunca pueden participar realmente en el intercambio genuino de ideas y experiencias. La adicción al caos. La mente psicopática desarrolla una dependencia patológica al caos y la crisis, no solo como fuentes de estimulación, sino como el estado preferido de existencia. Esta adicción al caos surge de la combinación de su necesidad de control absoluto y su incapacidad para encontrar satisfacción en la estabilidad y armonía que las personas normales valoran. El caos proporciona oportunidades constantes para manipulación, dominación y la demostración de su superioridad percibida. Esta adicción se manifiesta en una compulsión de crear drama y conflicto incluso en situaciones que podrían ser naturalmente pacíficas o cooperativas. Los psicópatas pueden instigar disputas entre otros, fabricar crisis, o sabotear proyectos exitosos simplemente porque la tranquilidad y el funcionamiento armonioso les resultan intolerablemente aburridos. La estabilidad representa una amenaza a su necesidad de ser el centro de atención y control. Jim Jones exemplificó esta adicción al caos en su escalada progresiva desde líder espiritual aparentemente benevolente hasta dictador paranoico que orquestó un suicidio/asesinato masivo. Su necesidad de crisis constantes lo llevó a crear amenazas externas imaginarias, enemigos ficticios, y estados de emergencia perpetua que mantenían a sus seguidores en un estado de dependencia y terror que él podía manipular para ejercer control absoluto. La adicción al caos también funciona como una forma de control del ambiente social. En situaciones estables y predecibles, otras personas pueden desarrollar confianza, independencia y perspectiva crítica que amenaza la dominación psicopática. El caos constante mantiene a otros desequilibrados, reactivos y dependientes del psicópata para navegación y estabilidad, incluso cuando él es la fuente original del caos. Esta dependencia del caos también significa que los psicópatas están fundamentalmente incompatibles con la construcción a largo plazo de instituciones, relaciones o proyectos que requieren estabilidad y cooperación genuina. Su necesidad compulsiva de crear crisis eventualmente destruye todo lo que tocan, incluso cuando esta destrucción va contra sus propios intereses declarados. Están condenados a ser agentes de entropía en cualquier sistema del que formen parte. La perversión de la curiosidad intelectual. En la mente psicopática, la curiosidad intelectual se transforma de una búsqueda genuina de comprensión en una herramienta sofisticada para la explotación de otros.
Esta perversión de uno de los impulsos más nobles de la humanidad convierte el conocimiento en un arma y el aprendizaje en una forma de reconnaissance para futuras manipulaciones. Esta curiosidad pervertida se manifiesta en un interés particular por las vulnerabilidades psicológicas, los miedos, las inseguridades y los traumas de otros. Los psicópatas se convierten en estudiantes expertos de la naturaleza humana, pero su motivación no es la comprensión empática sino la identificación de puntos de presión que pueden explotar. Su conocimiento de psicología humana es vasto pero completamente instrumental. Ted Kaczynski, una bomber, demostró esta perversión de la curiosidad intelectual en su comprensión sofisticada de sistemas sociales y psicológicos que utilizó no para contribuir constructivamente al conocimiento humano, sino para desarrollar métodos más efectivos de causar terror y destrucción. Su inteligencia excepcional se convirtió en una herramienta para magnificar su capacidad destructiva. Esta forma corrompida de curiosidad también se extiende a una fascinación mórbida con el sufrimiento, la degradación y la muerte. Los psicópatas pueden desarrollar conocimiento enciclopédico sobre temas como tortura, asesinato, o trauma psicológico, no por interés académico sino por el placer vicario que obtienen de contemplar el sufrimiento ajeno y por la utilidad práctica que este conocimiento puede tener para sus propios propósitos destructivos. La perversión de la curiosidad intelectual también impide el tipo de asombro y admiración genuinos que normalmente acompañan el descubrimiento y el aprendizaje. Los psicópatas pueden acumular conocimiento vasto y demostrar inteligencia excepcional, pero nunca experimentan la alegría pura del entendimiento o la humildad que viene con reconocer la complejidad y belleza del mundo. Su inteligencia está siempre al servicio de objetivos egocéntricos y destructivos. La imposibilidad del perdón. En la arquitectura emocional psicopática, el concepto de perdón, tanto dar como recibir, es fundamentalmente incomprensible como experiencia vivida. Esta imposibilidad no surge de resentimiento o orgullo herido, sino de la ausencia neurológica de las capacidades emocionales que hacen posible el perdón genuino, empatía, remordimiento, y la capacidad de valorar las relaciones por encima del ego. La incapacidad de perdonar se manifiesta en una memoria perfecta para las transgresiones percibidas, reales o imaginarias, que se mantienen vivas indefinidamente como justificación para venganza futura. Los psicópatas pueden recordar con precisión cada insulto, cada desafío a su autoridad, cada resistencia a su manipulación, acumulando estos agravios como munición para uso posterior. Esta acumulación no está motivada por dolor emocional sino por consideraciones estratégicas. Equally impossible es su capacidad de experimentar perdón genuino de otros. Cuando alguien dice perdonar a un psicópata, esto es interpretado no como un acto de gracia o sanación, sino como evidencia de debilidad, estupidez, o una estrategia de manipulación. La idea de que alguien podría renunciar voluntariamente a la ventaja que le proporcionaría el resentimiento es cognitivamente incomprensible desde la perspectiva psicopática. Ted Bundy demostró esta imposibilidad del perdón en su incapacidad total para comprender o aceptar genuinamente la gracia que le ofrecían familiares de víctimas que habían encontrado paz a través del perdón. Para él, estas expresiones de perdón eran simplemente otra forma de manipulación o autoengaño, porque no podía concebir la autenticidad de emociones que él mismo era incapaz de experimentar. La ausencia de la capacidad de perdón también elimina uno de los mecanismos más poderosos para la sanación de relaciones y el crecimiento personal. Los psicópatas están condenados a cargar indefinidamente con cada transgresión percibida, cada herida al ego, cada resistencia a su voluntad, creando una acumulación tóxica de resentimientos que envenenan cada relación futura y justifican escaladas continuas de venganza y retribución. La degradación del lenguaje. En la mente psicopática, el lenguaje sufre una degradación fundamental donde las palabras pierden su conexión con significados emocionales auténticos y se convierten puramente en herramientas de manipulación. Esta degradación va más allá de la mentira ocasional, es una corrupción sistemática del lenguaje donde conceptos como amor, amistad, arrepentimiento y compromiso se vacían de contenido emocional real. Esta degradación se manifiesta en la capacidad de los psicópatas para usar palabras emocionales con precisión técnica perfecta mientras están completamente desconectados de las experiencias que estas palabras pretenden comunicar. Pueden declarar amor con convicción total, prometer lealtad eterna, o expresar remordimiento profundo,
todo mientras experimentan únicamente cálculo estratégico sobre qué palabras producirán el efecto deseado en su audiencia. El lenguaje se convierte en una forma de tecnología social, una herramienta para obtener acceso, control y recursos, en lugar de un medio para la comunicación genuina y el intercambio de experiencias internas. Los psicópatas se vuelven artistas del lenguaje manipulativo, capaces de crear narrativas convincentes que suenan auténticas pero que están completamente vacías de la sustancia emocional que normalmente respalda la comunicación humana. Esta corrupción del lenguaje también se extiende a su diálogo interno. Los psicópatas pueden usar autoconversación que suena como introspección moral o emocional, pero que en realidad es simplemente planificación estratégica disfrazada con vocabulario emocional. Su pensamiento interno está tan desprovisto de contenido emocional auténtico como su comunicación externa. La degradación del lenguaje también impide la posibilidad de crecimiento a través de la comunicación genuina con otros. Los psicópatas no pueden participar en el tipo de intercambio honesto de experiencias internas que normalmente permite a las personas aprender, crecer y desarrollar mayor comprensión de sí mismas y de otros. Están condenados a una forma de aislamiento comunicativo donde nunca pueden acceder realmente al mundo interno de otros ni compartir auténticamente el suyo propio. La esclavitud a la imagen. La mente psicopática existe en un estado de esclavitud perpetua a la gestión de su imagen pública, no por vanidad normal sino por la comprensión instintiva de que su supervivencia social depende completamente de mantener una fachada cuidadosamente construida. Esta esclavitud a la imagen va mucho más allá de la preocupación normal por la reputación, es una necesidad existencial de controlar meticulosamente cada aspecto de cómo son percibidos por otros. Esta esclavitud se manifiesta en una vigilancia constante de sus propias expresiones, palabras y comportamientos para asegurar que cada acción contribuya a la imagen deseada. Los psicópatas se convierten en actores consumados no por amor al teatro, sino por necesidad de supervivencia. Cada interacción social es una audición donde deben demostrar su normalidad, encanto, o competencia según lo que la situación requiera. La construcción y mantenimiento de la imagen requiere una memoria extraordinaria para recordar qué versión de sí mismos han presentado a diferentes personas en diferentes contextos. Un psicópata exitoso puede mantener simultáneamente la imagen del ejecutivo respetado, el padre devoto, el ciudadano modelo y el amigo leal, asegurándose de que estas diferentes audiencias nunca se encuentren o comparen notas. Esta esclavitud a la imagen también crea una paranoia constante sobre la exposición. Los psicópatas deben permanecer siempre alerta a cualquier amenaza a su fachada cuidadosamente construida, monitoreando las reacciones de otros para detectar cualquier signo de sospecha o desconfianza. Esta vigilancia perpetua es mentalmente exhaustiva y crea un estado de tensión crónica que nunca permite verdadero descanso. La ironía cruel de esta esclavitud es que está motivada por la necesidad de ocultar una vacuidad fundamental. Los psicópatas dedican enormes cantidades de energía mental a proyectar una imagen de humanidad normal para disfrazar el hecho de que carecen de la sustancia emocional que haría auténtica esa imagen. Están condenados a una actuación perpetua para ocultar que no hay realmente nada auténtico que esconder. El vampirismo emocional. La mente psicopática opera como una forma de vampiro emocional, incapaz de generar internamente las experiencias emocionales ricas que caracterizan la vida humana normal, pero dependiente de alimentarse de la intensidad emocional de otros para experimentar algún vestigio de vitalidad. Esta dependencia parasitaria de las emociones ajenas crea una existencia que es fundamentalmente predatoria en su núcleo. Este vampirismo se manifiesta en una búsqueda constante de situaciones que generen respuestas emocionales intensas en otros. Los psicópatas pueden crear deliberadamente drama, crisis, conflicto, o trauma no solo por el control que estas situaciones les proporcionan, sino porque las emociones intensas de otros, miedo, ira, dolor, desesperación, proporcionan la única forma de estimulación vicaria que pueden aproximar a una experiencia emocional genuina. El vampirismo emocional también se alimenta de emociones positivas intensas. Los psicópatas pueden cultivar relaciones románticas, amistades o conexiones familiares no por amor genuino sino por acceso a la alegría, esperanza, amor y admiración de otros. Estas emociones positivas son consumidas parasitariamente, proporcionando estimulación temporal que se desvanece rápidamente, requiriendo un suministro constante de nuevas fuentes.
Esta dependencia del vampirismo emocional crea una relación predatoria inevitable con todos los demás seres humanos. Los psicópatas no pueden formar relaciones genuinamente mutuales porque su participación está siempre motivada por la extracción de recursos emocionales. Incluso las relaciones aparentemente más íntimas están fundamentalmente basadas en esta dinámica de alimentación parasitaria. El vampirismo emocional también explica la escalada inevitable hacia comportamientos más extremos. A medida que desarrollan tolerancia hacia niveles específicos de intensidad emocional, los psicópatas requieren crisis más dramáticas, traumas más severos, o manipulaciones más extremas para obtener el mismo nivel de estimulación vicaria. Esta escalada los conduce inevitablemente hacia comportamientos cada vez más destructivos y peligrosos. La maldición de la memoria selectiva. La arquitectura cognitiva psicopática presenta una distorsión particular en el funcionamiento de la memoria donde los recuerdos son constantemente reescritos, editados y fabricados según las necesidades del presente. Esta memoria selectiva no es simplemente olvido conveniente, es una incapacidad neurológica para mantener una narrativa personal coherente y factualmente consistente a lo largo del tiempo. Esta distorsión de la memoria permite a los psicópatas creer genuinamente en versiones contradictorias de los mismos eventos según lo que sea más útil en el momento. Pueden recordar vívidamente ser víctimas de injusticia cuando necesitan simpatía, o recordar igualmente vívidamente ser héroes triunfantes cuando necesitan admiración, todo mientras mantienen algún nivel de convicción en ambas versiones incompatibles. La memoria selectiva también opera para eliminar o minimizar automáticamente los recuerdos de sus propias transgresiones mientras magnifican y preservan vívidamente cualquier transgresión percibida de otros hacia ellos. Esta asimetría en el procesamiento de memoria les permite mantener una imagen de sí mismos como víctimas perpetuas o héroes incomprendidos mientras acumulan justificaciones para comportamientos vengativos y destructivos. Esta distorsión también se extiende a la memoria emocional. Los psicópatas pueden recordar los hechos de eventos traumáticos o significativos que han causado, pero sin acceso a los componentes emocionales que normalmente hacen que estos recuerdos sean instructivos o inhibitorios. Esta ausencia de memoria emocional significa que no pueden aprender de sus errores de la manera que lo hacen las personas normales. La maldición de esta memoria selectiva es que impide cualquier forma de crecimiento personal auténtico o desarrollo de sabiduría basada en la experiencia. Los psicópatas están condenados a repetir los mismos patrones destructivos indefinidamente porque su memoria distorsionada les impide desarrollar una comprensión coherente y precisa de las consecuencias de sus acciones pasadas. La condena del presente eterno. La experiencia temporal psicopática está caracterizada por lo que podría describirse como una condena del presente eterno, una incapacidad neurológica para integrar significativamente el pasado, presente y futuro en una narrativa coherente que proporcione dirección y significado a la vida. Esta distorsión temporal los confina a una existencia fragmentada donde solo las gratificaciones inmediatas tienen realidad psicológica. Esta condena se manifiesta en la incapacidad de los psicópatas para aprender genuinamente de experiencias pasadas de manera que modifique comportamientos futuros. Aunque pueden recordar cognitivamente eventos pasados y sus consecuencias, carecen de la resonancia emocional que normalmente convierte estas experiencias en sabiduría que informa decisiones futuras. Cada momento presente existe en aislamiento, desconectado del contexto temporal que normalmente guía el comportamiento humano. La ausencia de integración temporal también impide la capacidad de sacrificio presente para beneficios futuros genuinos. Los psicópatas pueden demostrar paciencia extraordinaria cuando se trata de planes de manipulación a largo plazo, pero esta paciencia está motivada por la anticipación de control y dominación, no por la capacidad de valorar auténticamente objetivos futuros que requieren renunciar a gratificaciones presentes. Jeffrey Dahmer ejemplificó esta condena del presente eterno en su incapacidad para integrar las consecuencias devastadoras de sus acciones pasadas en una comprensión que modificara su comportamiento futuro. Cada episodio de violencia existía como un evento aislado en su experiencia, sin la continuidad temporal que normalmente crea aprendizaje y cambio comportamental. Esta fragmentación temporal también significa que los psicópatas no pueden experimentar la continuidad narrativa que normalmente proporciona sentido de identidad y propósito a la vida humana. Sin la capacidad de integrar experiencias pasadas, aspiraciones futuras y realidades presentes en una historia coherente del yo,
existen en un estado de discontinuidad existencial que los priva de una de las fuentes más fundamentales de significado humano. La perversión del altruismo. En la mente psicopática, incluso los actos aparentemente altruistas están fundamentalmente corrompidos, transformados de expresiones genuinas de cuidado hacia otros en herramientas sofisticadas de manipulación y control. Esta perversión del altruismo no es simplemente egoísmo disfrazado, es una incapacidad neurológica para experimentar la satisfacción intrínseca que normalmente acompaña a los actos de generosidad genuina, reemplazada por el placer de la manipulación exitosa. Los psicópatas pueden demostrar generosidad espectacular, realizar actos heroicos aparentes, o dedicarse a causas benéficas, pero estas acciones están invariablemente motivadas por objetivos instrumentales: construir una reputación favorable, obtener acceso a víctimas vulnerables, o crear una fachada de virtud que oculte actividades destructivas. Mother Teresa de los psicópatas corporativos pueden donar millones a la caridad mientras simultáneamente destruyen vidas a través de prácticas comerciales predatorias. Esta perversión se manifiesta también en la capacidad de usar el vocabulario del cuidado y la compasión con precisión técnica perfecta mientras están completamente desconectados de las motivaciones emocionales que normalmente impulsan estos comportamientos. Pueden hablar elocuentemente sobre justicia social, derechos humanos, o responsabilidad moral, todo mientras utilizan estos conceptos como herramientas retóricas para avanzar sus propios objetivos egoístas. La naturaleza perversa de su altruismo también se revela en su expectativa de gratitud, admiración y deuda emocional desproporcionada por cualquier acto de aparente generosidad. Los gestos que las personas normales realizarían sin expectativa de reconocimiento se convierten en inversiones calculadas que esperan generar dividendos en forma de lealtad, admiración o acceso a recursos futuros. Esta corrupción del altruismo también elimina la posibilidad de experimentar una de las fuentes más profundas de satisfacción humana, la alegría genuina de contribuir al bienestar de otros sin expectativa de recompensa. Los psicópatas están privados de esta dimensión fundamental de la experiencia humana, condenados a una existencia donde incluso sus actos aparentemente más nobles están vacíos de la satisfacción emocional que normalmente acompaña a la generosidad auténtica. La distorsión del concepto de justicia. En la arquitectura moral psicopática, el concepto de justicia sufre una distorsión fundamental donde se transforma de un principio de equidad y reciprocidad en una herramienta de venganza personal y dominación. Esta distorsión no es simplemente una interpretación egoísta de la justicia, es una incapacidad neurológica para experimentar la satisfacción moral que normalmente acompaña la implementación de principios justos aplicados universalmente. Los psicópatas operan con una versión personalizada de la justicia donde las reglas se aplican asimétricamente, otros deben ser castigados severamente por transgresiones menores, mientras que sus propias violaciones graves son justificadas como respuestas necesarias a provocaciones o circunstancias especiales. Esta asimetría no es hipocresía consciente sino una distorsión cognitiva donde genuinamente experimentan sus propias acciones como justificadas y las acciones de otros como inexcusables. Charles Bronson, el criminal británico que ha pasado décadas en confinamiento solitario, ejemplifica esta distorsión al interpretar cada restricción institucional, cada negación de privilegios, y cada consecuencia de su comportamiento violento como injusticias monumentales que justifican escaladas adicionales de violencia. Su concepto distorsionado de justicia convierte cada consecuencia natural de sus acciones en evidencia de persecución sistemática. Esta distorsión también se manifiesta en la incapacidad de experimentar satisfacción cuando la justicia genuina se aplica de manera equitativa. Los psicópatas no encuentran satisfacción en sistemas justos que funcionen correctamente, solo experimentan gratificación cuando pueden manipular sistemas de justicia para castigar a sus enemigos mientras escapan de las consecuencias de sus propias transgresiones. La perversión del concepto de justicia también elimina la posibilidad de participar en el proyecto humano compartido de crear sistemas sociales equitativos. Los psicópatas están fundamentalmente opuestos a la justicia genuina porque sistemas verdaderamente justos limitarían su capacidad de explotar y dominar a otros, privándolos de las fuentes de estimulación y control que necesitan para sentir vitalidad. La imposibilidad de la gratitud. La experiencia psicopática está marcada por una incapacidad fundamental para experimentar gratitud genuina, no como ingratitud consciente sino como una ausencia neurológica de la respuesta emocional que normalmente surge cuando otros nos benefician sin obligación. Esta imposibilidad de gratitud va más allá de dar las cosas por sentado,
es una incapacidad para experimentar la calidez emocional y el sentido de conexión que normalmente acompaña el reconocimiento de la generosidad ajena. Esta ausencia de gratitud se manifiesta en la tendencia psicopática a interpretar todos los actos de generosidad, ayuda o apoyo como evidencia de debilidad, manipulación, o como pagos merecidos por su superioridad inherente. Cuando alguien les ofrece ayuda genuina, los psicópatas pueden simular gratitud cuando es socialmente esperado, pero internamente experimentan estos gestos como confirmación de su poder de extraer recursos de otros o como intentos torpes de manipulación. La incapacidad para la gratitud también distorsiona la comprensión de la reciprocidad social. Los psicópatas pueden mantener registros meticulosos de lo que otros les deben, basado en favores o beneficios proporcionados, pero no experimentan un sentido correspondiente de obligación hacia aquellos que los han beneficiado. Esta asimetría crea relaciones que son fundamentalmente explotadoras, donde extraen beneficios sin experimentar la motivación emocional para reciprocar. Harvey Weinstein ejemplificó esta imposibilidad de gratitud en su incapacidad para apreciar genuinamente las oportunidades, privilegios y beneficios que había recibido a lo largo de su carrera, interpretando en cambio cada ventaja como confirmación de su derecho natural a dominar y explotar a otros. Su éxito extraordinario no generaba humildad o gratitud sino un sentido creciente de derecho y superioridad. Esta ausencia de gratitud también elimina uno de los mecanismos más importantes para el desarrollo de la humildad y la perspectiva moral. Sin la capacidad de experimentar gratitud genuina por los beneficios recibidos de otros, los psicópatas están privados de la comprensión emocional de su interdependencia con otros seres humanos, manteniéndolos en un estado de grandiosa autosuficiencia que justifica la explotación continua de otros. La corrupción de la creatividad. En la mente psicopática, la creatividad humana se transforma de una expresión auténtica de la experiencia interna y la imaginación en una herramienta calculada para la manipulación, el engaño y la dominación. Esta corrupción de la creatividad no es simplemente usar talentos artísticos para propósitos egoístas, es una perversión fundamental de uno de los impulsos más elevados de la humanidad, donde la expresión creativa se convierte en una extensión de la predación psicológica. Los psicópatas pueden demostrar talento excepcional en artes, literatura, música, o otras formas creativas, pero su motivación no es la expresión auténtica de experiencias internas ricas o la comunicación de verdades universales. En cambio, utilizan la creatividad como una forma sofisticada de manipulación emocional, creando obras diseñadas específicamente para obtener admiración, acceso a víctimas vulnerables, o para proyectar una imagen de profundidad emocional que no poseen. Esta corrupción se manifiesta en la tendencia a crear arte que explota temas de sufrimiento, violencia, o degradación no desde una comprensión empática del dolor humano sino desde una fascinación sádica con la destrucción. Sus obras pueden ser técnicamente brillantes pero están fundamentalmente vacías de la compasión y comprensión humana que normalmente enriquece la expresión artística auténtica. La creatividad psicopática también tiende hacia la elaboración de fantasías grandiosas donde ellos son invariablemente los héroes, genios incomprendidos, o víctimas nobles de un mundo que no puede apreciar su superioridad. Estas fantasías creativas sirven no como exploración genuina de la experiencia humana sino como masturbación narcisista que refuerza su sentido distorsionado de importancia y derecho. Esta perversión de la creatividad también los priva de una de las fuentes más profundas de satisfacción y conexión humana. Los psicópatas no pueden experimentar la alegría trascendente de crear algo hermoso, la satisfacción de expresar auténticamente su experiencia interna, o la conexión profunda que surge cuando su creatividad toca genuinamente la experiencia de otros. Están condenados a utilizar sus talentos creativos como herramientas de explotación en lugar de expresiones de su humanidad. La esclavitud a la victimización perpetua. Una de las características más paradójicas de la mente psicopática es su adicción a la identidad de víctima, a pesar de ser típicamente los perpetradores de daño hacia otros. Esta esclavitud a la victimización perpetua no es simplemente una táctica manipulativa, es una necesidad psicológica profunda de reinterpretar cada consecuencia de sus acciones, cada resistencia a su manipulación, y cada límite impuesto por otros como evidencia de persecución injusta. Esta victimización perpetua opera como un sistema de justificación que permite a los psicópatas mantener su autoimagen grandiosa mientras perpetran actos destructivos. Cada transgresión se convierte en una respuesta defendible a alguna injusticia percibida,
cada escalada de violencia se reenmarca como autodefensa, y cada consecuencia legal o social se interpreta como evidencia de un sistema corrupto que los persigue por su superioridad. La identidad de víctima también proporciona una fuente constante de atención y simpatía que los psicópatas explotan expertamente. Pueden generar compasión, apoyo y recursos presentándose como víctimas de circunstancias, sistemas injustos, o individuos maliciosos, todo mientras ocultan su papel activo en crear los problemas de los que se quejan. Jodi Arias exemplificó esta esclavitud a la victimización perpetua en su capacidad para reinterpretar el asesinato brutal de su exnovio como un acto de autodefensa contra abuso, transformándose de perpetradora a víctima en su narrativa personal. Esta reinterpretación no era simplemente una estrategia legal sino una reorganización genuina de su percepción de los eventos que le permitía mantener su autoimagen como víctima incomprendida. Esta adicción a la victimización también crea una dependencia de crisis y conflicto como fuentes de identidad. Los psicópatas necesitan enemigos, perseguidores y injusticias para mantener su sentido de sí mismos como víctimas heroicas. Esta necesidad los impulsa a crear conflictos innecesarios y a interpretar situaciones neutrales como ataques personales, manteniéndolos en un estado perpetuo de guerra con un mundo que perciben como fundamentalmente hostil a su grandeza. La amnesia moral selectiva. La mente psicopática opera con una forma particular de amnesia que afecta específicamente los recuerdos moralmente relevantes de sus propias transgresiones, mientras mantiene una memoria perfecta para las transgresiones percibidas de otros hacia ellos. Esta amnesia moral selectiva no es olvido conveniente consciente, es un mecanismo neurológico automático que edita sistemáticamente la memoria para preservar una autoimagen grandiosa mientras acumula justificaciones para comportamientos vengativos. Esta amnesia se manifiesta en la capacidad extraordinaria de los psicópatas para recordar con precisión microscópica cada insulto, cada resistencia a su autoridad, cada negación de sus deseos, pero experimentar un olvido casi total de sus propios actos de crueldad, manipulación o violencia. Pueden mantener rencores durante décadas por transgresiones menores mientras genuinamente, olvidando, haber causado traumas severos a otros días después de perpetrarlos. La selectividad de esta amnesia revela su naturaleza funcional, preserva meticulosamente los recuerdos que sirven como combustible para la ira y la justificación, mientras borra sistemáticamente aquellos que podrían generar culpa, arrepentimiento, o cuestionamiento de su superioridad moral. Esta edición automática de la memoria les permite mantener una narrativa personal donde son perpetuamente víctimas de injusticia en lugar de agentes de destrucción. Arthur Shawcross, el asesino serial que mató a múltiples mujeres, ejemplificó esta amnesia moral selectiva en su capacidad para recordar vívidamente cada injusticia que había sufrido desde la infancia mientras describir sus asesinatos en términos vagos y desapegados, como si hubieran sido cometidos por otra persona. Su memoria funcionaba como un editor moral que preservaba solo los elementos que apoyaban su identidad como víctima. Esta amnesia moral también impide cualquier forma de crecimiento ético genuino. Sin acceso a recuerdos precisos de sus propias transgresiones, los psicópatas no pueden aprender de sus errores morales, desarrollar mayor autoconciencia, o cultivar la humildad que normalmente surge del reconocimiento honesto de nuestras propias fallas. Están condenados a repetir los mismos patrones destructivos mientras mantienen una percepción distorsionada de sí mismos como víctimas perpetuas de un mundo injusto. La corrupción del concepto de libertad. En la mente psicopática, el concepto de libertad sufre una distorsión fundamental donde se transforma de un ideal de autonomía responsable y dignidad humana mutua en una justificación para la dominación absoluta y la ausencia total de restricciones morales. Esta corrupción no es simplemente una interpretación egoísta de la libertad, es una perversión completa del concepto que elimina toda consideración por la libertad de otros. Los psicópatas interpretan la libertad como su derecho fundamental a hacer exactamente lo que deseen, cuando deseen, sin consideración por las consecuencias para otros. Cualquier limitación a sus deseos, ya sea legal, moral o social, es experimentada como una violación intolerable de su libertad natural, justificando resistencia, venganza, y escalada hacia comportamientos más extremos. Esta interpretación corrupta de la libertad también elimina el concepto de responsabilidad que normalmente acompaña la autonomía auténtica. Los psicópatas exigen libertad absoluta para sí mismos mientras negando sistemáticamente la libertad de otros de resistir su manipulación,
establecer límites o buscar protección de su comportamiento destructivo. Su libertad requiere la esclavitud psicológica de otros. Charles Manson articuló esta corrupción del concepto de libertad en sus declaraciones sobre estar más libre que aquellos que vivían dentro de restricciones sociales normales, mientras simultáneamente había creado un culto donde había eliminado completamente la libertad y autonomía de sus seguidores. Su libertad absoluta requería la dominación total de otros, revelando la naturaleza parasitaria de la libertad psicopática. Esta perversión del concepto de libertad también crea una hostilidad fundamental hacia los sistemas democráticos y las instituciones que protegen la libertad mutua. Los psicópatas están inherentemente opuestos a sociedades que equilibran la libertad individual con la responsabilidad social, prefiriendo sistemas donde pueden ejercer poder absoluto sobre otros mientras estando libres de restricciones ellos mismos. Su concepto de libertad es fundamentalmente tiránico, incompatible con la coexistencia pacífica y la dignidad humana mutua. La distorsión del concepto de lealtad. En la mente psicopática, la lealtad se transforma de un vínculo bidireccional basado en respeto mutuo y compromiso compartido en una expectativa unidireccional de sumisión absoluta hacia ellos sin reciprocidad alguna. Esta distorsión no es simplemente egoísmo en las relaciones, es una perversión completa del concepto donde la lealtad se convierte en sinónimo de obediencia ciega y renuncia de autonomía personal por parte de otros. Los psicópatas exigen lealtad incondicional de aquellos en su círculo, interpretando cualquier cuestionamiento, límite, o resistencia como traición imperdonable que justifica retribución severa. Sin embargo, su propia lealtad hacia otros es puramente contingente y utilitaria, durando únicamente mientras esas relaciones les proporcionen beneficios o no interfieran con sus objetivos personales. Esta asimetría en las expectativas de lealtad se manifiesta en su capacidad para abandonar, traicionar, o destruir a aquellos que previamente proclamaron amar o valorar, sin experimentar conflicto interno alguno, mientras simultáneamente esperan que estos mismos individuos mantengan dedicación inquebrantable hacia ellos incluso después de haber sido dañados o abandonados. Jim Jones demostró esta distorsión del concepto de lealtad al exigir que sus seguidores demostraran su lealtad a través del sacrificio último, la muerte de sus propios hijos y de ellos mismos, mientras él mismo violaba sistemáticamente todos los principios de lealtad mutua al explotar, abusar, y finalmente destruir a aquellos que le habían dado su confianza absoluta. Esta perversión de la lealtad también elimina la posibilidad de formar alianzas genuinas basadas en valores compartidos y respeto mutuo. Los psicópatas están condenados a relaciones fundamentalmente inestables porque su concepto distorsionado de lealtad eventualmente revela su naturaleza parasitaria, destruyendo incluso las relaciones que podrían haber sido beneficiosas para todos los involucrados si hubieran estado basadas en reciprocidad auténtica. La adicción a la degradación ajena. La mente psicopática desarrolla una dependencia patológica específica a presenciar, causar o imaginar la degradación y humillación de otros seres humanos. Esta adicción va más allá del sadismo ocasional, es una necesidad neurológica compulsiva de reducir a otros a estados de desesperación, vergüenza, o deshumanización que proporciona la única forma de estimulación genuina que pueden experimentar en el contexto de las relaciones interpersonales. Esta adicción se alimenta no solo del sufrimiento físico sino específicamente de la destrucción de la dignidad, autorrespeto y humanidad de otros. Los psicópatas encuentran particular gratificación en manipular a individuos hacia comportamientos que violan sus propios valores morales, forzándolos a traicionar sus principios, abandonar su integridad, o actuar de maneras que posteriormente les generen vergüenza y autorrechazo. La naturaleza compulsiva de esta adicción significa que los psicópatas buscan activamente oportunidades para humillar y degradar a otros, incluso cuando este comportamiento va contra sus intereses prácticos a largo plazo. La gratificación inmediata de presenciar la humillación ajena supera consideraciones estratégicas, llevándolos hacia escaladas que eventualmente exponen su verdadera naturaleza. Joseph Fritzl, quien mantuvo a su hija cautiva durante décadas, ejemplificó esta adicción a la degradación en su necesidad compulsiva de reducir a su víctima a un estado de deshumanización total, donde la degradación en sí se había convertido en el objetivo principal, superando incluso consideraciones de control o gratificación sexual. Esta adicción también crea una tolerancia creciente donde niveles previamente suficientes de humillación gradualmente pierden su capacidad de proporcionar estimulación, impulsando una escalada hacia formas cada vez más extremas de degradación.
Los psicópatas se vuelven adictos no solo al poder sobre otros, sino específicamente al proceso de destruir su humanidad, creando una dependencia que es inherentemente insaciable y escalatoria. La imposibilidad de la soledad constructiva. Una de las limitaciones más profundas de la existencia psicopática es la incapacidad absoluta para experimentar la soledad como un estado constructivo de autorreflexión, crecimiento personal o paz interna. Para los psicópatas, la soledad no es una oportunidad para la introspección sino un vacío intolerable que debe ser llenado desesperadamente con estimulación externa, preferiblemente a través de la manipulación y control de otros. Esta imposibilidad surge de la ausencia de una vida interna auténtica rica que pueda proporcionar compañía, entretenimiento o enriquecimiento durante periodos de aislamiento social. Sin acceso a emociones complejas, recuerdos emocionales significativos, o la capacidad de encontrar satisfacción en actividades contemplativas, la soledad se convierte en una confrontación directa con su vacuidad existencial fundamental. Los psicópatas experimentan la soledad como una forma de tortura psicológica que debe ser evitada a cualquier costo. Esta desesperación los impulsa hacia la creación de drama, conflicto, o crisis como formas de garantizar atención e interacción constantes con otros, incluso cuando estas interacciones son negativas o destructivas. Ted Kaczynski, durante sus años de aislamiento en la cabaña, no experimentó la soledad como una oportunidad para la contemplación pacífica sino como un vacío intolerable que alimentó su resentimiento hacia la sociedad y su necesidad compulsiva de infligir sufrimiento a otros como forma de forzar interacción y reconocimiento de su existencia. Esta incapacidad para la soledad constructiva también elimina uno de los mecanismos más importantes para el desarrollo de sabiduría, autorregulación emocional y crecimiento espiritual. Los psicópatas están privados de los beneficios que normalmente surgen de periodos de introspección silenciosa, condenándolos a una dependencia perpetua de fuentes externas de estimulación que inevitablemente involucran la explotación de otros seres humanos.